casa de Dios, ¿verdad? Cantábamos que por la abundancia del Señor, por su misericordia, por la abundancia de su misericordia es que queremos estar con Él, ¿verdad? Y la verdad es que tenemos mucho por qué agradecer a Dios, porque dio a Jesús su Hijo, y a Cristo Jesús por poner su vida, amén. Porque hermano y hermana, amigo y amiga, se nos olvida, yo diría que casi que a diario, que nosotros teníamos o de pronto tenemos una deuda muy grande. Y una deuda tan grande que no la íbamos a poder pagar nunca, ni siquiera con su vida. Porque nos enseña la palabra, el ser humano después de la caída de Adán y Eva, nacemos en pecado. Hay una naturaleza caída en el ser humano después de que Adán y Eva le desobedecieron a Dios. Y dice el salmista, en pecado me ha concebido mi madre. Y eso nadie lo puede remediar. Un niño, una niña nace y ya nacen en esta naturaleza caída. Y el único que pudo remediar eso fue Cristo Jesús. Porque la sangre de Cristo nos redime de todo pecado, de toda maldad, ¿verdad? Amén. De hecho, bueno, no vamos a hablar de eso hoy, pero se dice que obviamente al Jesús ser engendrado por el Espíritu Santo, nunca la sangre que corrió por el cuerpo de Él se contaminó, voy a utilizar la palabra, se contaminó con la sangre de su madre. Y eso es lo que hace, pues, aparte de que Jesús es Dios, hace que el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros fuera único y suficiente. Una sangre santa, pura, sin contaminación alguna, amén. Pero hermano, yo le voy a invitar a que usted se pregunte ahí en su mente, en su corazón, ¿por qué vino hoy a la iglesia? Y yo creo que es bueno que nos preguntemos esto con frecuencia. ¿Por qué voy yo a la iglesia? ¿O por qué he venido hoy a la iglesia? De pronto alguien nos invitó, no sé. De pronto vamos a la iglesia con frecuencia. De pronto habemos otros que venimos cada 8 días. ¿Y por qué vengo yo a la iglesia? ¿Cuál es mi motivación? ¿Es un acto repetitivo? De pronto, porque yo no lo voy a negar, hermano, yo si por X o Y un domingo o una reunión yo no puedo venir, más que todo el domingo yo no puedo venir, yo me siento mal. Yo digo de que eso no está mal, no tiene nada de malo en uno sentirse así. Sobre todo cuando uno lleva años y años y años de una práctica continua. ¿Ya? Pero lo que tenemos que tener cuidado y revisar es de que no se vuelva
a todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Cristo crea, y cosas así, hermano. Entonces esos son el fundamento de lo que nosotros creemos y por qué creemos en Dios y en la palabra de Dios. Pero esto no es una religión. No es el momento que usted se torna religioso en su relación, hermano, no, voy a volver a decir eso. En el momento que usted se torna religioso, ya no hay relación. La religión, el acto religioso, la repetición, la rutina mata la relación. Amén. Yo quiero compartir una palabra con ustedes y estoy bien emocionado porque he aprendido unas cosas que yo encontré bien interesantes. Y mire, hermano, no tengo título todavía. No le pude poner un título. Después de pronto vamos a arreglar eso. Pero ¿por qué no abre su Biblia conmigo? Y vamos al libro de Números. Vamos a Números. Capítulo 6. Y esto empezó porque andaba meditando en Sansón. De hecho, estaba pensando en Sansón y en la vida de Sansón. Muchos han escuchado, han leído, han estudiado. Y volví y visité los capítulos 13, 14, 15 y 16 de Jueces, donde habla de Sansón y de su vida y todo. Pero me desvió un poco y empecé a mirar más acerca del hecho de que él fue dedicado a Dios desde antes de nacer. Y él fue un nazareo. Entonces vamos a hablar un poco de esto. Y cuando estaba entonces mirando esto, el Señor habló a mi corazón y empezó a mostrarme unas cosas. Y sabe una cosa, este voto que era de la antigüedad, un voto nazareo, refleja, inclusive pudiéramos decir de que usted y yo, cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo y nos entregamos a Él, venimos a ser un nazareo espiritual. Pero eso es opción y es decisión suya y mía. Le voy a mostrar por qué. Entonces, ¿por qué no le oramos al Señor para que nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, para que quite toda cosa que de pronto esté estorbando, esté distrayendo, para recibir esta palabra y que la palabra pueda hallar cabida en el corazón? Amén, hermano y hermana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres fiel. Padre, nosotros somos infieles, nosotros somos falibles, nosotros fallamos, Señor, nosotros pecamos, Dios mío, nos equivocamos, nos caemos, nos volvemos a parar por tu misericordia, Señor amado, pero tú eres fiel. Tú eres el mismo ayer, hoy, mañana y por los siglos. Dios mío, los cielos, la tierra pasan, se van a acabar, Señor, pero tu palabra nunca pasará, Dios mío. La palabra que sale de tu boca es vida, Señor. Es luz. Nos da dirección. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que pongas tu mano sobre esta congregación. Cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada amiga, cada persona que nos visita. Señor, toca sus mentes, toca sus corazones. Abre el entendimiento. Dale sabiduría, Padre. Señor, dales oídos para escuchar, ojos para ver, Dios Padre. Yo no tengo nada para decir, Señor, sino lo que tú pues has puesto en mi corazón, Señor. Y te pido que quites cualquier palabra, cualquier cosa que vaya a ser estorbo. Bendice tu palabra como siempre lo haces, Padre. Úngela, Señor. Unge nuestras vidas en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Mire qué interesante, hermano y hermana. Números 6, del 1 al 8. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel. Entonces yo quiero que ustedes se trate de poner en el contexto de la palabra y empiece a mirar. Sí, esto fue la antigüedad. Sí, esto fue para el pueblo de Israel. Sí, esto, pero hermano, la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, se complementa. La palabra del Señor es una sola. Amén. Y de hecho la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, no solo de la comida que usted y yo tenemos que consumir para mantener este cuerpo vivo y alentado, sino ¿de qué?
de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque usted tiene un espíritu. Usted tiene un cuerpo, usted tiene un alma y tiene un espíritu. Amén. ¿Qué refleja? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, refleja la Trinidad de Dios. Entonces, cuando alguien le quiere enseñar de que Dios no es trino, haga así. No lo escuche. Entonces hay que alimentar el espíritu. ¿Y cómo se alimenta el espíritu? Con la palabra de Dios. Ahora, así como a mí me encantan las hamburguesas, los perros calientes, la pizza, todo lo que sea, todo lo que no sea, a mí me encanta. Ahora, escuche esto. Cuando nosotros nos alimentamos, y de hecho a diario lo hacemos y muchas veces sin querer o sin darnos cuenta de cosas que son comida chatarra, comida basura. ¿Cómo se pone una persona en el aspecto físico cuando come McDonald's, KFC, Hungry Jack's, Red Rooster, pizza? De todo eso, ¿cómo se pone? Grasa, ¿cómo se pone? Cuando usted ve televisión, cuando ve basura, cuando escucha basura, cuando lee basura, cuando ve las revistas de toda clase, así se va a poner. Hermano, hermana, la palabra de Dios, el caminar con el Señor, la vida espiritual, no, como dicen en inglés, no es rocket science. Es bien simple. ¿Verdad? La palabra del Señor no es un secreto, no es de interpretación privada, como dicen uno. Es bien, Dios es Dios. Él es el yo soy. No se esconde de nadie. No, bueno, se esconde del necio, pero lo que voy es de que lo que hay aquí, lo que leemos, eso es lo que es. Entonces, para dar un preámbulo, tenemos que tener cuidado de qué es lo que nos alimentamos. Porque si comemos mal, se nos va a subir la presión, se nos va a bajar el azúcar, nos vamos a poner gordos, se nos dañan las rodillas. O sea, una cantidad de cosas, de problemas, ¿cierto? Es evidente. Si comemos bien, nos mantenemos bien. Es exactamente la misma cosa en el caminar en su vida espiritual con el Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Le dijo Dios a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo, ya vamos a ver qué es eso, para dedicarse a Jehová se abstendrá de vino y de sidra. Qué interesante. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ojello, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Qué interesante. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Interesante. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará persona muerta. Más interesante, ni aun por su padre, escuche muy bien esto, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran. Porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Y para terminar, todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Amén. Entonces, vuelvo y repito, yo quiero que a esto le vamos a dar es una aplicación espiritual, ¿verdad? Y vamos a ir, tengo 4 punticos y vamos a ir punto por punto viendo por qué es que esto aplica al creyente que ha nacido de nuevo, a la persona que quiere seguir a Jesucristo, que se quiere entregar, que hace un compromiso. ¿Por qué esto aplica? Y en realidad es bien sencillo, no tiene nada de... Pero mire, ¿qué significa la palabra nazareo? Nazareo es una palabra, o viene de la palabra hebrea, nazir, N-A-Z-I-R. Y esta palabra significa separar o consagrado. La palabra nazir viene de la raíz primaria, nazar. Esto es hebreo, nazar, N-A-Z-A-R. Y esta raíz primaria
habla de mantener alejado y da unos ejemplos: abstenerse de comida, de bebida, de impureza, incluso, esto me pareció bien interesante, incluso de adoración divina pagana, que en realidad en términos simples es cualquier Dios, cualquier imagen, cualquier cosa que no sea Dios, el verdadero Dios. Y tenemos aquí, entre comillas, apostatar, también incluye. Dejar, una vez se conoce a Jehová, una vez se conoce a Dios, se conoce a Jesucristo, y apartarse de Él, dejar de creer en Él para ir a adorar otras cosas, otras creencias, eso es apostatar. Pero especialmente el nazareo, la palabra nazarea aplica a apartarse con propósitos sagrados para dedicarse a Dios. Entonces, en términos bien simples, un nazareo era una persona que se apartaba para Dios, que se separaba de lo común, de lo vil, de lo del diario, de lo que no agradaba a Dios. Esto era un nazareo. Entonces, leyendo esto, ¿por qué no? Aprendí una cosa que yo no sabía, de pronto algunos aquí saben. Vamos a Génesis 49, 26. Y esto solo lo van a poder ver como nos gusta estudiar la palabra, ¿verdad? Vamos a ir a la casa y en el diccionario de Strong's usted va a poder buscar esta palabra. Pero mire el versículo 26 de Génesis 49. Este capítulo está hablando de la profecía que da Jacob a sus hijos. Y el versículo 26 dice: las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores, hasta el término de los collados eternos. Escuche esto bien: serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Esa palabra apartado ahí en ese versículo corresponde a la palabra hebrea en el diccionario Strong's número 5139, que es la misma palabra que designa un nazareo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo no sabía esto y me pareció bien interesante compartirlo. José fue un nazareo. Entonces, muchas veces cuando nos presentan las películas el José afeitado, guapo, bien parecido y en todo eso, si Josué fue apartado de esa manera de entre sus hermanos, y entonces ahí le empezamos a entender más acerca de la historia de José, porque sus hermanos le tenían envidia. No era solamente por la túnica bonita que le hizo el papá, no era solamente porque el papá lo favorecía, lo quería más, de pronto eso era evidente y ellos lo veían, pero él había sido apartado como un nazareo para Dios. Entonces, a lo que quiero ir con esto es, muchas veces es mejor no ver, escuche bien, muchas veces es mejor no ver películas cristianas, porque le van a dar una imagen predeterminada de lo que la Biblia dice, y quedamos con ese concepto. Ahora, Dios en su misericordia, no hay problema, pero mire, por ejemplo, esa imagen que nos dan de José, si él era un nazareo, no se afeitaba. No sabemos si tenía el cabello bien largo, no sabemos qué tipo de vida llevaba, qué dieta, cómo él se vestía, cómo era él, porque era un hombre que había sido apartado para Dios. Eso era solo un dato interesante que quería compartir con ustedes, porque yo no sabía eso, me pareció bien curioso. Entonces, hermano, hermana, cuando usted viene a Jesucristo y usted decide seguirle, usted en realidad está haciendo un compromiso, o está haciendo un compromiso, pero por su voluntad, de amarle, de obedecerle, de caminar con Él, de escuchar lo que dice, y empieza a entender el porqué de muchas cosas, porque muchas personas se acercan a uno, pueden venir donde el hermano Neto, donde personas que cuando ya saben que usted asiste a una iglesia le dicen: ¿y usted por qué no toma? ¿Y usted por qué no fuma? ¿Y usted por qué no participa de esto? ¿Por qué no participa? Pero el pensamiento inmediato de ellos es porque este es religioso. Y de hecho aquí en este país eso es un término muy común. Entonces cuando ven que una persona es un poco diferente o que asiste a una iglesia, a mí le dicen: este es religioso.
Y eso es algo que el enemigo utiliza y ha utilizado y seguirá utilizando, hermano, para poner un concepto o una misconcepción en la mente de las personas, aun cuando no conocen a Dios. Porque de pronto no tanto en los países de nosotros, donde nos levantan desde pequeños como católicos, donde se nos enseña que hay un Dios y que hay un ser un supremo, una divinidad que hay que honrar, que hay que respetar. Pero en estos países, hermano, la gente vive sin Dios y sin ley. En estos países la gente blasfema con una facilidad que uno se queda asustado y para ellos eso no significa nada. Y es por eso, ¿sabe por qué, hermano? Porque la evolución es una religión. La evolución, el creer que no existe un Dios y que usted y yo, que la raza humana y este mundo y todo lo que vemos salió de una explosión, de la nada, que hermano, me va a perdonar, pero de verdad, solamente una mente bien pequeña puede creer estas cosas. Es que no existía nada, no había nada, de un momento a otro explotó todo y creó todo. Y es una cantidad de mentiras mezcladas y que nosotros que venimos del mono, que el mono viene de una molécula, de una alga, de una bacteria que se desarrolló, que botó la cola y después aparecemos usted y yo. Da risa, pero vamos a las universidades a estudiar esta basura. Desde la primaria y el bachillerato nos están endoctrinando con esta basura. Y la gente lo cree. Por eso, hermano, hermana, amigo, amiga, le cuesta a la persona allá afuera creer que hay un Dios. ¿Sabe? Un niño, una criatura, es un libro en blanco. Y ese niño, esa criatura, a medida que va empezando a crecer, va empezando a desarrollarse, a entender el medio en que se mueve, va a empezar a recibir, va a empezar a hacer un marco de referencia en su mente con lo que las personas que lo rodean, sean padres, hermanos, hermanas, primos, primas, lo que sea, lo instruyan, lo que le vayan metiendo a ese disco duro. Y eso es lo que va marcando las vidas de las personas. Eso es lo que va haciendo que se levante con ciertas ideologías, con ciertas formas de pensar, con ciertas creencias, ¿verdad? Entonces, a las personas les cuesta entender de que la persona que viene a Dios y conoce a Jesús no vive una religión. No es una religión, no debe de ser una religión. Mire, por ejemplo, y solo quiero dar 3 ejemplos. Vamos a Jueces 13. Capítulo 13. Y miremos el versículo 5. Lo tenemos. Entonces viene el ángel donde la mujer de Manoa y le dice: he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces doy este versículo para establecer que Sansón fue un nazareo, fue apartado para Dios desde antes de nacer. Imagínese usted, escuché un predicador decir esto y me pareció bien acertado. Sansón, y no sé si conocen la historia, pero los que la conocen, fue un hombre que quizás cometió muchos errores, y fue un hombre apartado para Dios desde el nacimiento. Fue un hombre que sus padres recibieron instrucciones específicas de cómo criarlo, de cómo instruirlo, de cómo levantarlo, por un ángel. Uno tiene un hijo y empieza a ser papá a la brava, mamá a la brava, a aprender de los errores, a darse golpes, a tratar de enseñarles. Manoa y su esposa recibieron instrucciones de parte de un ángel, hermano y hermana. Estas son las cosas que cuando leemos la Biblia simplemente la leemos como que fuera una historia más,
Como que fuera un libro más. Y leemos y pasamos capítulo y capítulo y pasamos las hojas pero cuando usted le pide al Señor que le abra los ojos y le revele, hermano, usted empieza a ver un poco más entre esos renglones. Usted empieza a ver un poco más de lo que el Espíritu Santo le quiere mostrar. Estos padres recibieron instrucciones de primera mano de parte de un ángel para crear su hijo. Vamos a Lucas 1:15, bueno, como ya estamos aquí, 1 Samuel 1:11. ¿Lo tenemos? Amén. Dice el versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Mire esto: y no pasará navaja sobre su cabeza. Esa fue la mamá de Samuel. Samuel fue un nazareo, dedicado a Dios desde antes, se lo prometió a Dios desde antes de que Dios se lo diera. Usted se imagina, no sé si dolor o las emociones, los sentimientos encontrados de esta mujer cuando fue a dejar su niño en el templo. Era estéril, Dios le dio un hijo y lo tenía que ir a dejar al templo con un sacerdote porque ella le prometió a Dios. ¿Usted se imagina eso? Desprenderse de su hijo, el único que tenía. En ese momento no sabía, después Dios le dio muchos hijos más. Pero ¿qué tal si no lo hubiera hecho? Amén. Vamos a Lucas 1:15. Dice la palabra del Señor: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿De quién estamos hablando ahí? De Juan el Bautista, nazareo, apartado para Dios desde antes de nacer. Entonces estamos poniendo estos ejemplos para dar un trasfondo. Entonces mire usted de estos ejemplos que hay, algunos eran apartados por Dios, para Dios. Así lo decidió el Señor. En el caso de Samuel fue un voto que hizo su madre. Vamos a aclarar también de que no todos, algunos eran de por vida también. La palabra por allá más adelante nos deja entrever de que Juan vive de una manera específica. Vivió en el desierto toda la vida, no comía sino una dieta de langostas y de miel. Se vestía de una manera particular. Él era un hombre muy peculiar, era un hombre apartado para Dios. Salió, tuvo un ministerio más o menos de 6 meses y lo mataron. Apartado para Dios, así lo dispuso Dios, así él entregó su vida a Dios. Entonces algunos nazareos eran de por vida, otros eran por un tiempo designado. Y en la antigüedad se hablaba de que la persona podía hacer un voto de apartarse a Dios por un tiempo. Y habían reglas alrededor de eso. Pero solo estoy dando esto para que podamos entender o tener una idea de qué se trata esto y por qué esto refleja o por qué aplica a su vida y a mi vida. Entonces, mire, vamos a empezar a hablar. Entonces yo quiero sugerirle, hermano, quiero proponerle esto. Si nosotros venimos al Señor y empezamos a ver que el caminar y la vida con el Señor es diferente a lo que vivíamos antes, ¿verdad? Tenemos una opción. O empezamos a escuchar su voz, empezamos a dejarnos guiar por él, empezamos a dejar que el Espíritu Santo haga esa obra y nos va mostrando qué cosas dejamos, qué personas, qué amistades, qué relaciones dejamos, qué costumbres, qué hábitos, qué cosas tenemos que quitar de nuestras vidas, a qué lugares vamos, a qué lugares no vamos, o sea, una cantidad de cosas específicas, o no. Y déjeme decirle, Dios no obliga a nadie,
Pero en el tomar decisiones, en el hacer esto o no hacerlo, depende cuánto va a conocer usted a Dios, depende cuánto va a crecer usted con el Señor, dependen muchas cosas. Por eso es que muchas veces las personas dicen o se preguntan o se frustran, dicen, pero yo no entiendo a Dios, yo no entiendo la palabra, yo siento que estoy estancado. Entonces, la pregunta inmediata es, ¿ha obedecido usted las cosas que el Señor le ha pedido que haga o que deje de hacer? Estamos sensibles a la voz del Espíritu Santo cuando nos está queriendo enseñar algo, cuando nos está queriendo dar una dirección específica. Porque si no, esto es lo que va a determinar, hermano, si vamos a crecer o no vamos a crecer. Y cuando no hay ese crecimiento, cuando nos sentimos de esa forma estancados, es donde viene la frustración. Y es donde muchas personas, escuche muy bien esto, cuando estamos esperando que Dios haga y nos dé, y nos arregle, y nos saque del hoyo, y no lo vemos que sucede, ¿sabe qué es lo más fácil? Dar la vuelta y decir, no, yo ya probé esto, no me sirvió. Y dar la vuelta y alejarse de Dios, apartarse de Dios. Entonces, mire por ejemplo, en el primer punto, decía ahí número 6, que debía de abstenerse de vino y de todo licor embriagante, de uvas y en general de cualquier producto de la vid. ¿Sabe que en aquel tiempo el abstenerse de vino y tener este tipo de vida, este tipo de disciplina, se veía dentro de la iglesia, se veía como algo perfecto, o sea, maduro y digno de reconocimiento, donde las demás personas podían ver a este hermano o a esta hermana o a esta persona y decir, esta persona es un buen ejemplo, esta persona es digna de mirar y de seguir. Ahora, pues era un ejemplo de templanza y de dominio propio. Porque cuando la persona está empezando a caminar con el Señor, hay ciertas cosas, y esto es bien importante entenderlo, hay ciertas cosas que para usted y para mí hoy podemos decir, pero ¿y cómo es que el hermano lucha con eso? Eso es fácil. ¿Y por qué la hermana, si eso no tiene? Pero cuando la persona empieza a caminar con el Señor y empieza a conocer más de su palabra, empieza a entender que Dios requiere esto, requiere lo otro, por el bien suyo y mío, para que podamos crecer y progresar, hay ciertas cosas que son difíciles. Hay ciertas tentaciones que significan más. Hay luchas que son mucho más. ¿Y para qué? No nos mintamos, aún ya después de caminar con el Señor tiempo y años, seguimos luchando con ciertas cosas. Seguimos luchando con lo que podría ser de lo fundamental, con lo que debería ya de haber desaparecido hace mucho tiempo. Y es por lo mismo por lo que estamos hablando. Mire, ¿sabe de que el abstenerse de vino, de sidra, de licor, le permite a usted dedicarse más a las cosas del Señor? Cuando tenemos una distracción, un hábito, como lo quiera llamar, como hermano o hermana, usted no puede enfocarse y concentrarse en las cosas de Dios, no puede enfocarse en la palabra, su entendimiento va a estar nublado. Mire lo que dice Proverbios 31:15. Que lo apunté, 5, perdón, 31:5. Dice, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Y sigue ahí hablando de la sidra. Este capítulo está hablando, varios versículos hablan del vino, de la sidra, de la bebida. Pero mire lo que dice ese versículo específico. No sea que bebiendo olviden la ley. La ley representa la palabra de Dios. Bueno, yo no sé,
yo le digo, yo cuando empecé a mirar otra vez en los capítulos de Jueces para buscar acerca de Sansón y de la vida de Sansón, eso era lo que yo tenía en mente, y el Señor me llevó por este camino. No sé por qué, hermano, hermana, no sé a quién está queriendo hablar el Señor hoy, no sé con quién está queriendo tratar, pero hermano, hermana, yo le digo, abra sus oídos y abra sus ojos, que estas cosas son muy importantes. Dios no habla por gusto, Dios no habla solo por hablar. Cuando Dios viene insistiendo en una cosa con frecuencia es porque Él está queriendo hablarle a personas específicas, está queriendo tratar. Y mire lo que dice: no sea que bebiendo olviden la ley, no sea que bebiendo no abramos la palabra, no sea que bebiendo nos olvidemos del Señor, no sea que bebiendo nuestro entendimiento se nuble, no sea que bebiendo, hermano, usted termine, o hermana, termine en un hoyo, en un pozo, en un lugar donde usted no quiere estar y donde Dios no quiere que usted esté. Mire lo que dice Isaías 28:7. ¿Lo tenemos? Pero también estos, ¿qué? ¿Qué significa erraron? Se equivocaron. ¿Con qué? ¿Y con qué? ¿Y qué pasó? Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote, escuche, y el profeta erraron con sidra. Fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Hermano, hermana, bueno, más claro que lo que dice ese verso no se puede decir. Ahora, lo más impactante, lo más fuerte de esto es, dice, el sacerdote y el profeta. Hermano, está hablando de los hijos de Dios. No está hablando del mundo. Está hablando de nosotros. Los hermanos, las hermanas, los que nos congregamos, los que estamos en la iglesia, erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron. ¿Qué significa aturdir? Sí, exacto. Sí. ¿Erraron en qué? En la visión. ¿Qué pasa cuando una persona se emborracha? No ve bien, no ve para dónde va. Ni eso ve ni siquiera. Tropezaron en el juicio. Entonces vamos a dejar ese punto, pero hermano, hermana, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Ese era uno de las obligaciones o de los compromisos que hacía el nazareo. No tocaba licor, no tocaba vino, nada que tuviera que ver con el fruto de la vid, o nada que fuera embriagante. ¿Cómo aplica esto a su vida y a mi vida? Hermano, si usted con un corazón sincero, hermana, quiere seguir al Señor, se quiere entregar a Él, usted quiere crecer en esta palabra, quiere aprender, quiere usted acercarse a Dios y conocer más el corazón, la mente de Dios, hermano, esto es una de las cosas muy importantes. Muy importantes. Hay mucha gente y el estado de la iglesia hoy en día, yo no estoy hablando de esta iglesia, sino a nivel mundial. La iglesia está como está, hermano, porque nos hemos vuelto permisivos. Ahora, yo no estoy hablando de un legalismo, yo no estoy hablando de que porque entonces cuando nos vamos hacia un extremo legalista, entonces volvemos a caer en ese círculo religioso. No, estoy hablando de una relación, hermano, donde Dios dice, no haga esto, y usted dice, sí, papá, te obedezco, porque te amo, porque creo que usted quiere lo mejor para mí. ¿Verdad? Eso es lo que, ¿cómo aplica esto a mi vida, hermano? No podemos estar en la iglesia, no podemos estar profesando el cristianismo, no podemos decir, Señor, yo te amo, no podemos, y cuando nadie nos ve, o los hermanos no nos ven, o estamos en otro lugar, o en la casa, entonces
Porque entonces, ¿qué va a pasar, hermano? Nos vamos a aturdir, nos vamos a entorpecer. Usted no va a poder ver hacia dónde va. Y entonces el Señor le quiere llevar por este camino y usted va por aquí. Y el Señor le está hablando y no está escuchando porque está aturdido. Y entonces, hermano, mire. Y no tiene nada de malo con pedir apoyo y pedir oración y nada. Pero entonces venimos donde el pastor y le pedimos oración. Y el pastor ora y ora y ora. Y se acuerda de usted durante la semana y yo estoy orando por usted. Y usted. Y si se va a enojar conmigo, hermano, enójese. Pero yo no le estoy diciendo nada que no esté en la palabra de Dios. Y en el temor del Señor no le estoy diciendo nada que yo no practico. Porque entonces sería un hipócrita, sería un fariseo. Y no tiene nada de malo pedir apoyo y pedir oración a los hermanos, a los ancianos. No, pero hermano, hay un dicho en inglés que dice, no hay, el principio de la locura es hacer la misma cosa siempre y esperar un resultado diferente. Así no funciona la vida. Así no podemos caminar. Amén. Número 2. El nazareo no se cortaba el pelo durante el tiempo de su nazariato. Esto era tanto de la cabeza como de la barba. Ahora mire por qué. Esto era para negarse al ornato, el adornarse, el cuidarse de una manera excesiva o de su cuerpo exterior. Y al hacer todas estas cosas a un lado, su tiempo, su enfoque, su corazón, su mente, sus pensamientos, toda su vida era dedicada y dándole cabida a Dios. Dice, concentrándose mejor en el cuidado, en el ornato, en el adorno del interior, del alma, de su corazón. ¿Cuáles son las cosas que el Señor quiere que yo cambie? ¿Cuáles son los pensamientos que el Señor quiere que yo no tenga? ¿Cuáles son las cosas que Dios quiere que yo no diga? ¿Cuáles son las cosas que Dios me ha mostrado, me ha pedido, me ha susurrado el Espíritu Santo que no vea, que no lea, que no frecuente? Mire lo que dice 1 Pedro 3:4. Ahora, vuelvo y le digo, hermano, esto aplica a nosotros en un contexto espiritual y lo tenemos que entender del punto de vista. El Señor nos está hablando, o sea, yo no le estoy diciendo a usted, hermano, de que no se vuelva a cortar el pelo, de que se deje la barba, no. Entienda, hermano, que esto es una aplicación, pero es una aplicación espiritual, pero la vanidad en un extremo no es bueno tampoco. Porque si usted está más preocupado por su apariencia que por buscar de Dios, entonces las cosas con Dios son un equilibrio. El caminar con el Señor es un equilibrio. Y usted no ve al hermano, usted no los ve desarreglados, sucios, todos andrajosos, no. Por eso es que no nos vayamos a extremos, pero muchas veces le damos tiempo a todo, nos dedicamos a una y a Dios no. Entonces ahí donde hay un desequilibrio, ahí donde perdemos de lo que el Señor nos quiere dar, lo que el Señor nos quiere enseñar. Mire lo que dice 1 Pedro 3:4. Dice, de pronto vamos a tener que leer un versículo anterior para agarrar leamos desde el 3. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu. Entonces aquí ya está hablando de su corazón, de su espíritu, de su alma, afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahora, entonces,
No está diciendo el Señor de que se venga todo despeinado para la iglesia, ni que sucio, ni que no se afeite. No, 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 no. Al contrario, ¿no cree usted, hermano y hermana, de que eso sería de pronto un mal ejemplo, de que alguien del mundo, alguien de afuera diga, no, ese hermano es cristiano, y mire, ese hermano no lava la ropa, huele maluco, no se afeita, se mantiene así todo desarreglado, todo, porque es cristiano? ¿Cómo queda Dios? Queda por el suelo, ¿sí o no? No, entonces, estoy diciendo estas cosas para que entendamos de que esto aplica a nuestra vida espiritual. Arréglese, vístase bien, huela rico, peínese, córtese el cabello, afeítese, las hermanas que se vean bien, se vean bonitas, pero que eso no tenga prevalencia, que eso no tenga prioridad por encima de nosotros buscar más del Señor. Que nuestra mente, mire que la palabra dice, amarás a Dios con toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas, con todo lo que usted es, con todo su ser. Pero si su ser, su mente, su pensamiento y todo está ocupado de qué peinado me voy a hacer, de qué color me voy a pintar, del maquillaje que voy a comprar, del vestido nuevo que me voy a poner, entonces, ¿y el Señor dónde está? ¿Y la palabra dónde está? Eso es lo que estamos diciendo, en términos bien simples, es lo que estamos diciendo con esto, ¿verdad? Ese es el segundo punto. Tercer punto, y este se me hizo un poco más difícil, este es bien interesante, no se podía acercar, ni mucho menos tocar un cadáver. Entonces yo le estaba pidiendo al Señor durante la semana, Señor, ¿a qué se refiere esto? Eso es explícito, ¿sí o no? Para la ley, para el judío, para el antiguo, no podían acercarse, por ejemplo, Sansón o un nazareo no podía acercarse a un cuerpo muerto. Habían reglas pero yo le decía, Señor, si esto lo estamos aplicando a nosotros, a nuestra vida espiritual, a nuestro caminar con el Señor, ¿cómo aplica esto? ¿Qué tiene que ver esto? Y ya vamos a ver, pero leamos unos versículos, Números 31, 19. Ya vamos a terminar, hermanos. Números 31, 19. Y le digo la verdad, le digo con mucha sinceridad, todo esto fue lo último que pensé que iba a compartir hoy, porque yo estaba pensando una cosa completamente diferente. Pero dice el Señor, ¿sus pensamientos qué? No son los míos. Números 31, 19, dice la palabra, y vosotros, cualquier persona que haya dado muerte a una persona y cualquiera que haya tocado muerto, permanecer fuera del campamento 7 días y os purificaréis al tercer día y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Ahora, aquí está hablando de tiempos de la guerra, tiempos de en esa antigüedad donde tenían que salir y a pelear y había muerte y tenían que dar muerte y todas estas cosas. Pero yo quiero que cada uno de estos versículos que vamos a leer agarre este detalle. Por ejemplo, aquí tenían que estar fuera del campamento, porque se habían contaminado. Números 5.2, unos capítulos para atrás. Números 5.2. Dice la palabra del Señor. Manda a los hijos de... Lo tenemos. Amén. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento todo leproso y todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con... Ahora, ¿qué tienen en común esas tres cosas que hay ahí? ¿Cómo es el aspecto o qué características tiene una persona leprosa? Está enfermo, se le está cayendo la carne a pedazos, prácticamente se está muriendo en vida, se está pudriendo, o sea, hay muerte. Los que padecen de flujo de semen están enfermos. El que ha tocado, que se ha contaminado con muerto, es exactamente eso, se ha contaminado con muerto. Entonces mire, ahí ya estamos viendo unas cosas particulares: enfermedad, contaminación, muerte. Números 35, 33. Perdone que los haga regresar, pero los tengo apuntados en este orden a propósito.
35, versículo 33. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Otra vez estamos hablando de muerte, estamos hablando de que al derramar sangre, al matar a alguien, alguien tenía que pagar por eso, y por eso dice, esta sangre no será amancillada por esa persona que murió, sino por el que derramó esa sangre. Ahora, no estamos aplicando en contexto de la guerra, del que mataba y el que moría, sino, una vez más, de que hay muerte de por medio. Mira el 34, no contaminéis pues la tierra de donde habitáis. Es por esto apunté este versículo. En medio de la cual yo habito. ¿Quién es yo? Dios. Porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Tengamos ese versículo en mente, porque cuando lo apliquemos a lo espiritual, vamos a hacerlo de una vez para que no se nos olvide. No contaminéis pues la tierra. ¿De qué cree usted, hermano y hermana, de qué esto está hablando? La palabra dice de que el corazón es como tierra donde se siembra, ¿verdad? La parábola del sembrador, la del Señor Jesús nos enseñó de que el corazón es como tierra, ¿verdad? Donde se siembra la palabra de Dios. Entonces miren lo que dice aquí: no contaminéis pues la tierra donde habitáis. La palabra dice que usted, cuando usted nace de nuevo y nace del Espíritu, el Señor viene a morar en usted. Ese cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo aplicamos esto nosotros a nuestra vida espiritual? No contaminemos nuestro corazón, no contaminemos nuestro cuerpo, no contaminemos. Ahora, ¿con qué? Con muerte, con sangre. Le dejo ahí para que siga pensando, ¿cómo aplica eso a nosotros? Usted puede decir, hermano, pero si yo no he matado a nadie, yo no mato a nadie. Hermano, yo no he derramado sangre. Y el último, Números 19:11. Mire lo que dice: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. ¿Por qué? Porque es muerte. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Está hablando del agua de la purificación. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Tenga eso en cuenta, el tabernáculo de Jehová. Y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Dejémoslo ahí. Entonces, ¿de qué está hablando este punto? ¿De qué está hablando? ¿Por qué el nazareo no se podía contaminar, no podía tocar un cadáver, no podía tocar la muerte, estar alrededor de un muerto? ¿Por qué? Entonces yo le decía, Señor, ¿cómo aplica esto a nosotros? ¿A qué se refiere usted con esto? Y esta mañana el Señor, hermano, me mostraba, nosotros vivimos en un mundo caído, estamos viviendo en unos tiempos bien difíciles, y espiritualmente, le digo una cosa, espiritualmente es bien fácil morirse. Espiritualmente es bien fácil morirse, hermano. Si usted no se agarra de Dios con las uñas, con lo que usted tenga, si usted no se aferra al Señor, hermano, es bien fácil caerse y morirse. Ahora, esto fue lo que el Señor me mostró. En la antigüedad no podían físicamente tocar un cadáver, estar alrededor de un cadáver. Inclusive hay unos versos que hablan de que si el padre o la madre o un familiar moría en los brazos de una de estas personas, tenía que pasar por un proceso de expiación, por un proceso de purificación, porque eso fue involuntario. Pero mire qué específico y mire qué interesante de que para su vida y para mi vida esto aplica cualquier cosa. Hermano, el Romano dice, la paga del pecado es muerte.
Para un nazareo acercarse a un cadáver se estaba acercando a la muerte, se estaba contaminando. Y nosotros a diario, a diario pecamos. Y la paga del pecado es muerte. Entonces lo que el Señor nos está enseñando aquí, nos está mostrando para aplicarlo a nuestra vida espiritual es, dentro de lo posible, dentro de lo que más podamos, a diario, sí vamos a fallar, sí nos vamos a equivocar, sí vamos a pecar contra el Señor, sí, porque aún estamos en esta lucha, en este cuerpo, en este mundo, ¿verdad? Pero también está en usted y está en mí el mantenernos apartados, separados, santos para el Señor. Y eso solamente lo puede decidir y lo puede hacer usted y yo, hermano. Dios no nos puede obligar. Y no lo va a hacer porque Él es Dios. Porque volvemos al principio, cuando Dios no quiere máquinas. Dios no quiere seres de que hacen, dicen, van y porque les toca. No, Él quiere que si usted se abstiene del vino, se abstiene de esta comida, no va a este lugar, toma decisiones radicales de cortar ciertas amistades, ciertas actividades, es porque usted lo ama. Es porque usted quiere crecer en su vida espiritual, es porque usted quiere conocerle más, es porque usted en su corazón, hermano, usted tiene un deseo, hay un fuego por dentro que lo quema y lo atrae hacia el Señor, y a usted no le importa ninguna de esas cosas, sino que todo lo tiene por basura. Eso es lo que Dios está buscando, hermano, hermana. No de que yo vengo a la iglesia el domingo porque es domingo y si no voy entonces me siento mal y no voy, entonces paso ahí las 2 horas y entonces ya me siento bien. No, hermano, porque sabe, no está pasando nada en su vida. Hermano, no está pasando nada en su vida. Porque va a regresar a su casa y va a volver a la misma pornografía, va a volver a los mismos vicios, va a volver al mismo trago, va a volver a las mismas cosas, porque no se hizo por una decisión propia, por amor, por entrega, porque estoy empezando a entender qué es lo que Dios quiere de mí, sino porque me tocó. De eso se trata este mensaje. Entonces, esto fue para la antigüedad. Esto ya les mostré más o menos qué era el nazariato. Algunos casos, ¿verdad?, de por vida. Otros dice de que lo podían hacer por un tiempo determinado. Todo eso. Pero usted y yo, hermanos, somos un nazareo espiritual. Porque la persona que verdaderamente quiere seguir al Señor toma la cruz y le sigue, como dijo Jesucristo. Pero tomar esa cruz significa dejar las cosas que nos hacen ser, que no somos santos, que no somos limpios, que no somos puros. Dejar el mundo, la amistad con el mundo. La palabra dice, el que es amigo del mundo es ¿qué? Enemigo de Dios. ¿Por qué, hermano? No es que Dios no ame a la gente, no es que Dios no, al contrario, dio a su Hijo. Lo que pasa es que un Dios santo no puede mezclarse ni contaminarse con lo que no es santo. Eso es imposible, es como el agua y el aceite. O sea, no hay ninguna otra forma de decirlo, de hacerlo. Dios no puede. ¿Sabe usted, hermano, hermana? Dios nos ve a usted y a mí a través de Jesucristo. Jesucristo es ese puente. Jesucristo es el que está aquí. Y cuando el Padre mira, Él ve a Jesús. No está viendo a Francisco, no está viendo a Mario, no está viendo a Ney. Está viendo a Jesús porque, hermano, hermana, donde lo viera usted a mí todavía en esta condición. ¿Estamos entendiendo? Esa es la obra que hizo el Señor Jesús. Por eso es que nosotros no teníamos cómo pagar eso. Y todavía dice la palabra, y abogado tenéis. Allá está el Señor abogando mientras el otro está acusando y tentando y buscándole la caída y poniéndole la zancadilla y viendo a ver usted cómo lo destruye. El Señor Jesús está abogando. Amén. El Señor Jesús está hablando a su favor. El Señor Jesús está presentando un caso donde dice, sí, Padre, falló, pero mire, se arrepintió. Mire la oración que elevó.
mire su corazón, mire su conciencia, mire que genuinamente quiere cambiar, quiere voltear su vida, quiere hacer un compromiso. Eso es lo que el Señor ve. Amén. Entonces, para terminar, hermano, en aquel tiempo esto era apartarse, esto era consagrarse, esto era dedicarse. Hoy para usted y para mí el Señor nos pide que dice, sea santo como yo soy santo. Para que podamos tener una relación, para que podamos ser íntimos, para que podamos, ¿cómo dice la palabra? Acércate a mí y yo me acercaré a vosotros, ¿verdad? En ese proceso de acercarse, todo esto se va haciendo. Todo esto se va puliendo, todas las asperezas, todos los defectos se van suavizando, se van puliendo, moldeando. Gracias, hermano, ¿verdad? de eso es lo que se trata esta relación con el Señor. Entonces, mire, primero nos apartamos, primero empezamos a buscar la santidad y después es de mantenernos puros para el Señor. Y para que terminemos, solo vamos a leer unos 2 o 3 versículos más. El hermano hizo alusión a esto. ¿Qué dice Jeremías 1:5? Y esta profecía, esto sí era para la vida de Jeremías, pero leámosla y va a ver de que aplica para usted y para mí. Dice la palabra del Señor: antes que te formase en el vientre, ¿qué dice? Te conocí. Y antes que nacieses, ¿qué dice la palabra? Te santifiqué. ¿Qué significa la palabra santo? ¿Qué significa la palabra santificar? Apartar, dedicar, consagrar. Entonces, mientras esta profecía fue para la vida de Jeremías, Dios le habló directamente a él. Hermano, para usted y para mí es el mismo caso. El Señor nos conoció antes de que nos formase en el vientre de nuestra madre. El Señor nos ha llamado a nosotros, a su Hijo Jesucristo, nos ha llamado a santificarnos. Él nos ha querido apartar. Amén. Eso es lo que el Señor desea en el corazón de Él, en el pensar de Él, para usted y para mí, de que seamos santos. Efesios 1:4. ¿Qué dice Efesios 1:4? Dice, según nos escogió en Él. ¿Quién es en Él? En Cristo Jesús. ¿Antes de qué? Imagínense, hermano y hermana. Hermano, esto es un concepto tan profundo, tan poderoso. Y es un concepto que nosotros tomamos por sentado a diario, o ni lo tenemos en cuenta. Hermano, mire lo que está diciendo Dios aquí. Por eso es que la Biblia no la podemos leer como que fuera un libro más. Mire lo que está diciendo Dios aquí. Según nos escogió en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién nos escogió? Dios el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Hermano, hermana, antes de que el Padre y Jesucristo y el Espíritu Santo se reunieran a decir, vamos a hacer este mundo, vamos a crear a la raza humana, Dios ya lo tenía a usted en su mente. Dios ya lo había llamado, ya lo había escogido, ya lo había apartado para Él. Hermano, hermana, yo no sé, ¿alcanza usted a procesar eso? Yo no. Es algo demasiado grande para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Ese ha sido el corazón de Dios toda la vida. Se me acaba de venir a la mente algo que se me olvidó. Por eso es que Dios no quiere muerte. Dios no quiere que toquemos cadáver espiritualmente. Dios no quiere que tengamos ningún tipo de relación con el pecado. ¿Sabe por qué? Porque la muerte, obviamente es lo contrario de la vida. Y Dios es el dador de vida. Dios es el creador de la vida. El diablo, Satanás, es el que anda buscando hurtar, matar y destruir. Pero Dios no. Y nunca ha estado en la mente y en el corazón de Dios que la muerte hubiera entrado en existencia. Nunca.
Y es por esa razón que Dios, el corazón de Dios se duele cuando pecamos. El corazón de Dios se duele cuando fallamos. El corazón de Dios se duele cuando nos alejamos de Él. Porque Él ve que nos estamos muriendo, hermano y hermana. Él ve que vamos por el camino equivocado. Él ve que nos estamos perdiendo, nos estamos deshaciendo nosotros mismos. Y ese nunca ha sido el propósito del corazón de Dios. Amén. Primera Tesalonicenses 3:13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, el suyo y el mío, irreprensibles en santidad. Ahí está otra vez esa palabra, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. ¿Qué dice? Ahí pase la hoja, 4:3, o de pronto no tiene que pasar la hoja. Pues la voluntad de Dios es que, ¿sabe? Una vez encontré este verso, una vez que estaba pasando por una situación difícil, y nace esa pregunta, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Le ha pasado eso a usted, hermano y hermana? ¿Y sabe por qué viene esta pregunta muchas veces? Porque nosotros queremos algo y estamos empujando para algo, o alcanzar algo, o obtener algo, o hacer algo que nosotros queremos, y como no sucede, decimos, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y cuando nos responde y no nos responde lo que nosotros queremos escuchar, seguimos buscando otra respuesta diferente. Porque así somos. Así somos. Y hay muchos versos que pueden decir cuál es la voluntad. Pero este fue el que me habló a mí hace un tiempo atrás. Y mire lo que dice. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? Vuestra santificación. Que seamos santos, que seamos puros, sin arrugas, sin mancha. Que le sigamos, que le amemos, que no nos perdamos, que no nos contaminemos. Y muchas veces pensamos, no, la voluntad del Señor es que yo tenga este trabajo. La voluntad del Señor es que yo tenga esta novia, o este esposo, o esta esposa. La voluntad del Señor es que yo tenga este ministerio. La voluntad del Señor es que Él me utilice a mí en esto o en aquello. La voluntad del Señor es que yo pueda hacer, qué sé yo. No, ese es el pensamiento suyo y la voluntad suya. Lo único que Dios está pidiendo de nosotros y queriendo para nosotros es que seamos santos. Y vuelvo y le reitero, santo no es ninguna cosa religiosa con una aureola en la cabeza ni caminando en las nubes. No, santo es que sea apartado, que no mire lo que no tiene que mirar, que no escuche lo que no tenga que escuchar, que no hable lo que no tenga que hablar, que su pensamiento y su corazón, hermano, escuche, de continuo esté pensando en las cosas de la palabra, meditando en las cosas de la palabra, cantándole a Él, alabando. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí, hasta que venga el día que el Padre diga, ya es la hora. Eso es lo que el Señor quiere. Mientras tanto, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer la vida diaria, sí, pero siempre dentro de este marco de que usted y yo no somos del mundo. Usted y yo no nos comportamos como el mundo. Usted y yo no vivimos como el mundo. Usted y yo no hablamos como el mundo. Usted y yo no pensamos como el mundo. Porque si no, entonces, ¿cuál es la obra que Dios ha hecho en su vida y en mi vida? Si usted y yo somos iguales a los que están allá afuera, ¿qué ha hecho Dios? ¿O es que acaso Dios no tiene poder? Amén. Y seguimos crucificando al Señor. Y seguimos en derrota. Y seguimos en problemas. Y seguimos. Entonces, ¿qué hay de esto? Ya vamos a terminar. Levíticos 20:26. Gloria al Señor. Dice la palabra, habéis pues, ¿de qué?
santos. ¿Por qué? Y se ha apartado de los pueblos. Habéis de ser santos porque yo soy santo. Y os he, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos. Os he apartado de los pueblos. Hermano, hermana, el Señor nos ha apartado. Mire lo que dice Primera de Pedro, y este es el último, Primera de Pedro 2:9. El Señor nos ha apartado para Él. Eso es lo que significa ser santo. No es nada religioso. No es que usted se tenga que vestir de una manera específica. No es que usted tenga que... No, esos actos religiosos, hermanos, no lo llevan a nada. No producen nada. No hacen nada. Lo que Dios quiere es que usted lea su palabra, la tome, la mastique, la pueda procesar, la pueda digerir y la pueda practicar. Y eso va a producir, va a hacer la obra en su vida y en mi vida. Es así de simple. Mire lo que dice 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación. ¿Qué es eso? Una nación apartada. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si la palabra y el Señor nos está diciendo que somos santos, que somos apartados, que no debemos de tener arruga, mancha, que somos diferentes, ¿por qué es que a veces somos iguales a los demás? Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, hermano y hermano. Y sabe una cosa, si nos movemos en esto y vivimos en esto y vamos un día a la vez, no os preocupéis por lo que habéis de vestir, lo que habéis de comer, no, un día a la vez, sabe una cosa, todo lo demás va cayendo en su lugar. Todo lo demás se va aparejando, las circunstancias, las situaciones. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Dice, porque todo, ¿cómo es? 8:28, Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas van saliendo bien. Pero los que aman a Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos apartando. Estamos guardándonos para el Señor, estamos tratando de agradarle, estamos tratando de crecer en su palabra, de estudiar, de todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, hermanos, en el amor del Señor, les dejo con esta palabra. Esto es lo que el Señor quiere para usted y para mí. Amén. El Señor los bendiga en esta tarde.